Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Soy Ricardo Bolaños y hoy les voy a platicar acerca de el límite ético de la innovación y es hasta dónde debemos llegar. Es un tema complicado, es un tema interesante, es un tema que ha explotado con los temas de inteligencia artificial y es algo que debemos de tener muy claro antes de poder evaluar lo que estamos haciendo. La próxima semana vamos a hablar acerca de innovación en las empresas familiares. La clave para que las empresas familiares puedan continuar es precisamente la innovación. No te pierdas este programa que va a estar muy interesante y cerramos el mes con Grace Sandoval. Ella nos va a platicar de cómo crear tu solo company. Emprendedor, estás tú solo, tú arrancas y cómo puedes crear una empresa completa tú solo, pero usando inteligencia artificial. Es también un súper programa que igual no se lo deben de perder. Déjenme presentarme, soy Ricardo Bolaños y soy experto en inteligencia artificial aplicada a negocios. He capacitado más de 4,000 personas, probablemente ya un poco más de 4,000, probablemente ya estamos llegando a las 4,500. Y lo estamos haciendo porque es muy importante todos estos temas de inteligencia artificial, toda la parte de innovación, todo se empieza a traslapar. Estoy en el grupo de expertos de la OSD para gobernanza de la inteligencia artificial, estoy en la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial y en el Comité Técnico Nacional e Internacional de Normalización de la familia de normas de ISO 56000, que es justo la norma de gestión de la innovación. Soy conferencista, soy escritor, tengo 2 newsletters en LinkedIn, métanse a revisarlos a mi perfil, publico cada semana información relacionada con empresas en crecimiento y con inteligencia artificial exactamente. He dado clases en el ITAM, en el TEC de Monterrey, en la UNAM, participo en Canaco, en Coparmex, soy rotario, en fin, la idea de compartirles esto es para poderles compartir que participo en muchos organismos, estoy al tanto de lo último que está pasando, le invierto mucho tiempo a estar metido en tantas cosas, pero eso me da una visión que puedo compartir contigo precisamente para que tú te ahorres todo ese tiempo que yo le invierto a estar en todos estos comités y en todos estos temas que estoy. Déjenme antes de arrancar con este tema de innovación, invitarlos. Tenemos un grupo en WhatsApp donde compartimos información relevante de innovación, compartimos información relevante de inteligencia artificial, compartimos estos eventos cuando se están haciendo, capacitaciones cuando llegamos a tener. Y entonces es bien importante que nos puedan acompañar aquí en este grupo. Estamos formando la comunidad y pues se da una dinámica interesante. Y déjenme empezar con este tema de la parte de innovación. ¿Qué pasa con la innovación? Por ejemplo, justo hace un par de días en mi Instagram estaban, no es cierto, fue en mi canal de YouTube. Todos los canales los tengo como @Ricardo Bolanos B. Estaba comentando por ahí una persona que decía, no es cierto, fue en un newsletter de LinkedIn que hablo de inteligencia artificial, donde hice la reseña de un libro
que prácticamente hablaba de todo lo malo de la inteligencia artificial, que usaba muchos recursos, que usaba muchas computadoras, que estaba echando a perder el medio ambiente, en fin. Y comentaba esta persona que sí era muy importante que se pusiera límite a todo eso, ¿no? Teníamos que detener ese desastre natural que se está haciendo por culpa de la inteligencia artificial. Y le contesté en el comentario, si se meten ahí lo van a poder ver escrito en LinkedIn, en mi perfil. Le comenté, le respondí el comentario diciéndole que siempre, siempre, invariablemente, todas las nuevas tecnologías a partir de la primera revolución industrial erosionan los recursos naturales. Y ustedes nada más regresen, hagan un poquito de memoria. Primera revolución industrial, prácticamente todo el mundo trabajaba en el campo y entonces empiezan a brincar las fábricas. ¿Qué pasa con las fábricas? Contaminan el agua, contaminan el aire, contaminan el ambiente, contaminan la vida de las personas con labores repetitivas, de poco valor agregado, de poca función humana. Y entonces probablemente piensen que estoy en contra de la innovación. Sin embargo, hoy voy a hablar del límite ético de la innovación. La innovación es importante y tiene que fluir. Sin embargo, si la persona, el empresario, que con tal de innovar hace una innovación en un renglón y destroza todo lo que está alrededor, no es un problema de la innovación, es un problema de la falta de ética, de la falta de integridad, de la falta de empatía de ese humano que está destruyendo todo alrededor para conseguir lo que quiere. Y tampoco es que los empresarios sean malos, hay empresarios buenos, hay empresarios conscientes, hay empresarios inconscientes. No podemos ser todos completamente íntegros, me encantaría, pero sería muy ingenuo de mi parte el pensar eso. Entonces, ¿cuál es el límite ético de la innovación? El límite paradójicamente ético de la innovación acaba estando en las personas, no en la innovación per se. Si yo hago una innovación y me doy cuenta que esa innovación está destruyendo el medio ambiente, al ser humano, su integridad, pues entonces yo debería de tener la capacidad de detener esa innovación y no llevarla a cabo. Sin embargo, pues ustedes saben perfectamente bien que la historia es otra. Entonces, vamos a hablar de algunos puntos de la innovación y ver hasta dónde llegamos. Vamos a empezar con algunos puntos relacionados con inteligencia artificial. Y empiezo, con el tema probablemente más delicado y más importante relacionado con la inteligencia artificial, que es la privacidad y los datos personales. ¿Cuál es el dilema aquí con esta privacidad de datos personales? Bueno, empezamos con que hasta qué punto pueden las empresas recopilar y usar nuestros datos. Traigo aquí un ejemplo, el famoso caso de Cambridge Analytica, donde datos personales de millones de usuarios fueron utilizados para influir en las elecciones políticas. ¿Cuál es la reflexión? Es necesario regular la recopilación y el uso de datos para proteger la privacidad de los ciudadanos. Y aquí entramos en un tema complicado. Se ha hablado mucho acerca de la regulación de la innovación. Les comentaba que estoy en el Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la norma de gestión de la innovación, la ISO 56001, 56002. Y muchas veces cuando comento esto en foros, me dicen es que la innovación no se puede gestionar porque la innovación simple y sencillamente se genera. La innovación sí, pero una vez que se generó, ¿qué pasa si generas 10, 15 o 20 innovaciones? ¿Cómo las gestionas? ¿Cómo las administras? Eso es lo que hay que gestionar. Y precisamente en la ISO 56007, por ejemplo, que es de gestión de ideas, viene un momento en el que tienes que crear un concepto de innovación. Y ese concepto de innovación debe de incluir varios puntos para discriminar si estás haciendo las cosas bien, si estás haciendo las cosas mal, cuáles son los parámetros para medir esa innovación, cuáles son los costos, tanto económicos, financieros, de personal, medioambientales. Todo este movimiento de ESG que se está dando a nivel global y que cada vez va tomando más fuerza. Bueno, eso es lo que se tiene que estar viendo con la innovación y esos son los límites éticos que debemos de estar viendo. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Y aquí en privacidad de datos personales, quiero agregar esta reflexión que anoté aquí. ¿Cuántas veces ustedes con tal de usar una aplicación le marcan todas las casillas y le dicen continuar? ¿Cuántas veces ustedes leen el aviso de privacidad de datos? Y justo ahorita traigo el ejemplo de Cambridge Analytica.
Y justo eso fue lo que pasó. ¿Cuántas veces ustedes leen los contratos que vienen en internet, que marcan la casilla y le dan continuar? ¿Cuántas veces leen los contratos? Y si llegan a leer los contratos, ¿cuántas veces realmente le entiendes a lo que te estás comprometiendo al marcar esa casilla como que estás de acuerdo? Yo sé que probablemente digan, bueno, es que eso nadie lo hace y precisamente por eso se hacen estos desastres con la privacidad, con los datos personales. Y puede ser un convenio de uso de tus datos personales, pues un convenio de, no sé, a lo mejor 20, 30, 50, 100 páginas que no lees y si lo lees a lo mejor varias cosas no entiendes y probablemente tengas mejor que bajar ese contrato, subirlo aquí y decirle, analízame este contrato y dime qué riesgos puedo tener. De repente, digo, que ustedes entren a una aplicación y que la aplicación les pida ver su nombre, ¿no? Usar su foto, no sé, a lo mejor el correo electrónico, pues esos datos es normal, pues vas a usar entras a una plataforma, es normal que lo vea. Pero, por ejemplo, si esta aplicación, vamos a suponer que te estás dando de alta con tu cuenta de Facebook, y si esta aplicación te pide que además pueda tener acceso a tus amigos, a los nombres de tus amigos, que pueda tener acceso a tus fotos, que pueda tener acceso a tus publicaciones, que pueda tener el derecho de comentar tus publicaciones, si se fijan, cada vez está siendo más delicado. Pero si tú le das acceso y le pones sí, entonces la culpa ya no fue de la aplicación. Si ustedes quieren hecha de manera leonina, abusiva, lo que ustedes quieran, pero ya no fue culpa de la aplicación, porque la aplicación puede decir, yo te lo advertí. Si tú me diste acceso, así es mi modelo de negocios, donde en mi modelo de negocios yo te doy acceso gratis. Acuérdense que cuando la aplicación no te cobra nada, el precio, el valor, somos nosotros y nuestros datos. A lo mejor te van a argumentar, bueno, es que mi modelo de negocio es que yo quiero llegar a 10 millones de usuarios y la forma de llegar a 10 millones de usuarios es que yo te regalo el uso de la aplicación a cambio de que tú me des los datos de todos tus contactos. Pero si lo explicaran así como se lo estoy explicando, muy probablemente un muy pequeño porcentaje de la población lo aceptaría, pero como no lo dicen así, sino que lo meten embebido en un contrato, pues no lo lees, autorizas y luego pasa un desastre como el que pasó aquí con Cambridge Analytica. Y fíjense qué fue lo que pasó. Esto es una publicación no recuerdo si fue de CNN. Dice, 5 claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica que hizo que Facebook perdiera 37,000 millones en un día. 37,000 millones en un día. ¿Y qué es lo que pasa? Son cinco claves, busquen el artículo, lo pueden revisar, pero vean qué fue lo que sucedió y déjenme poner el lápiz aquí para rayarlo, porque aquí otra vez, digo, todo el mundo le echó la culpa a la empresa, pero si tú das autorización para que usen tus cosas, por así que perdón, pues la mitad de la culpa es de la empresa por hacer esas cosas medio trucadas, pero la otra mitad de la culpa es tuya por no fijarte en lo que estás haciendo. Fíjense, dice, ¿cómo consiguió millones de datos? Dice, la obtención de perfiles de 50 millones de usuarios, que se pone a ver 50 millones de usuarios no son nada, aparte, ¿no? Bueno, todos eran de Estados Unidos, entonces a lo mejor sí son muchos. Dice, no fue obra de Cambridge Analytica, sino que se le atribuye al profesor de la Universidad de Cambridge, Alexander Kogan. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, a modo de proyecto personal, fíjense, un proyecto personal, sin chiste, dice, Kogan desarrolló en 2013 un test de personalidad, ¿no? Y el formato se aplicaba en Facebook. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Dice, unos 265,000 usuarios completaron el test, pero este test, dice ahí, requería permiso para acceder a información personal y de la red de amigos. Tú le diste la autorización de acceder a la red de amigos sin el consentimiento de tus amigos. Entonces, bueno, ahí sí fue algo que estuvo mal. Sin embargo, tú fuiste el que accediste, tú abriste la puerta. Ya cuando se metieron hicieron cosas que no debían, que no podían probablemente incluso hacer. Pero bueno, ahí está un tema con los datos personales. ¿Hasta dónde es ético conseguir información? Y aquí acuérdense que esto, la ética, lo comentamos en un programa el año pasado, la ética no es universal, aunque muchos expertos que saben, por supuesto que mucho más que yo, me dicen que no es cierto que sí hay una ética universal. A mi juicio no hay una ética universal, porque la ética se compone de ciertos parámetros de cumplimiento que no son iguales para todos. Entonces, entre un comportamiento cero ético y un comportamiento 100% ético, con la definición que quieran de ética, pues hay muchos
tonos de grises, entre ese blanco y negro hay muchos tonos de grises en medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo autorizo, si yo no leo lo que estoy autorizando, entonces, bueno, pues está mal. ¿Qué pasa si yo soy un proveedor y yo vendo cursos, por ejemplo? Pues bueno, claro que a mí me interesa saber quién es la persona, cuál es su nombre, a qué se dedica, si le va a servir el curso que le voy a ofrecer, si no le va a servir, para qué lo va a usar, o sea, una serie de información. Sin embargo, ¿hasta dónde yo puedo usar esos datos para conocer a mi cliente y atenderlo mejor? Y hasta dónde yo quiero usar esos datos para manipular a mi cliente y venderle algo que probablemente no quiere o no necesita. Son dos esquemas que parece lo mismo, pero puede acabar siendo bien delicado. Entonces, esta parte de los datos personales es uno de los primeros rubros y bien importante, además, para poder entender este tema de el límite del ético en la parte de innovación. Vamos con un segundo punto. Desempleo es otro de los puntos que se habla muchísimo y se está constantemente pues hablando, diciendo, entendiendo. Realmente es una falta de ética. ¿Por qué? Porque la innovación me va llevando a desempleo. Pero otra vez me voy un punto hacia atrás. Todas las revoluciones industriales han causado desempleo. Todas las innovaciones han causado, la mayoría de las innovaciones han causado desempleo, pero lo que sí es que todas las innovaciones acaban facilitando la vida de alguien que usa esa innovación. Entonces aquí con la inteligencia artificial no es la excepción, va a causar desempleo, claro que va a causar desempleo y quien diga lo contrario está diciendo una mentira, pero ahorita me voy a fondo, porque quien diga que es algo malo porque causa desempleo está dando una información parcial y no está siendo ético en lo que está diciendo. ¿Cuál es el dilema? La automatización puede reemplazar trabajos humanos generando desigualdad económica. ¿Cuál es el ejemplo? Implementación de inteligencia artificial en un servicio al cliente ha desplazado miles de empleados de call centers. ¿Cuál es la reflexión? Es fundamental fomentar la capacidad en nuevas tecnologías y establecer mecanismos de protección laboral. Yo no estoy tan de acuerdo con que la solución a esto sea establecer mecanismos de protección laboral. Más bien lo que hay que establecer son mecanismos de capacitación, lo hemos comentado en programas anteriores, de upskilling y de reskilling, para que no te den, o sea, no te conserves tu empleo, porque pobrecito, o sea, como ya no sabe hacer nada, entonces se va a quedar sin empleo, entonces hago una ley que proteja a los empleados que quieren ser sustituidos por inteligencia artificial. Sería algo tan fuera de lugar como pensar que en su momento se hubiera hecho una ley para que las personas no puedan usar automóviles porque estos automóviles estaban reemplazando a las carretas, a los caballos y a los choferes de las carretas. Yo sé que este ejemplo suena totalmente fuera de lugar, pero es lo mismo, nada más aumentenle varios años. Voy a profundizar más en la parte de desempleo porque es un tema muy complicado. Voy a empezar. ¿Cuál es el impacto global de la inteligencia artificial en el empleo? Bueno, en Estados Unidos, en México, se estima que 43 millones de empleos en Estados Unidos y 16 millones de empleos en México se van a ver afectados. En 5 años, las cifras podrían aumentar a 60 millones y a 22 millones de empleados respectivamente. A nivel mundial se prevé que 980 millones de empleos, o sea, el 30% se verán impactados. Hay otra estadística por ahí que dice que en 5 años, o sea, para el 2030, el 85% de los puestos van a verse impactados por inteligencia artificial. No van a desaparecer, pero sí se van a ver impactados. Latinoamérica, entre un 26 y un 38% de los empleos en esta región, hasta casi 90 millones, podrían verse afectados por la inteligencia artificial generativa, con un 2% a un 5% de riesgo de ser totalmente automatizadas. Ahorita voy a profundizar un poco más en esto. Economías avanzadas. En estas, alrededor del 60% de los empleos están expuestos. Hay más exposición mientras más avanzada es la economía, paradójicamente. Lo hemos comentado, revisen un programa de diciembre que hice acerca de el impacto de la inteligencia artificial generativa en los empleos y otro que fue de la geografía de la inteligencia artificial generativa.
¿Cuáles son los sectores más vulnerables? Y aquí empezamos a unir todo. Los sectores más susceptibles a la automatización incluyen trabajos administrativos, profesionales como atención al cliente, secretariado, están experimentando una disminución significativa debido a la automatización. Las mujeres son las más afectadas ya que ocupan una mayor proporción de estos roles. Operadores telefónicos y telemarketers, hasta un 92% de estos empleos podrían verse amenazados por la automatización. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde viene este brinco de hacer upskilling y skilling. ¿Qué pasa con un telemarketer? Saben hablar, saben conducirse, saben seguir instrucciones, saben seguir un script, han desarrollado habilidades de ventas. Ellos pueden brincar a convertirse en un vendedor que tan complicado acaba siendo este puesto, por ejemplo, de vendedor. Desarrollan empatía, desarrollan manejo de objeciones, en fin, puede ser un brinco interesante a estas personas. Sectores más vulnerables. ¿Cuáles son las consecuencias sociales de este desempleo? Ahorita estoy hablando de lo malo, ahorita voy a hablar de lo bueno y hay cosas muy buenas. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. La implementación de la inteligencia artificial podría exacerbar desigualdades. Claro, si algunos se quedan sin estudiar y otros se ponen a estudiar, pues por supuesto que esto va a crecer. Desigualdad de género. Las mujeres están más expuestas a los riesgos de la automatización con un 40% potencialmente de afectaciones frente a un 38% de los hombres. Es casi lo mismo, 38 un 40%. La realidad es que no hay mucha diferencia. Sin embargo, en un programa anterior, sí hay una diferenciación interesante de cuáles son las consecuencias sociales del uso de inteligencia artificial generativa. Véanlo, búscanlo en nuestro canal, Café de Innovación.mx, busquen en los programas del año pasado, en lo que fue noviembre, diciembre y enero, que fueron, si no me equivoco, fue un trimestre de puros programas de reportes de la OSD. Ahí hablaba algo relacionado con esto. Consecuencias sociales, desigualdad socioeconómica. Los trabajadores con menos educación y aquellos en empleos menos calificados son los más vulnerables. En Estados Unidos, por ejemplo, dice, las personas de bajos ingresos enfrentan una mayor exposición a estos cambios. Sin embargo, también las personas que hacen este tipo de funciones son las que más fácil pueden explotar las herramientas de inteligencia artificial, porque ¿quién mejor que la persona que hace una labor secretarial sabe qué es lo que se necesita? Y si eso que se necesita lo hace esta misma persona utilizando una herramienta de inteligencia artificial, se va a convertir de vendedor en súper vendedor, de secretaria en súper secretaria, de asistente en súper asistente. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos hacer. Vamos, ¿con qué oportunidades hay en el futuro? Y aquí empiezo con la parte buena. A pesar del riesgo de desempleo, que sí lo hay, sería muy ingenuo pensar que no hay riesgo. Claro que hay riesgo de desempleo. También se presentan oportunidades, creación de nuevos empleos. Históricamente, los avances tecnológicos han llevado a la creación de nuevos sectores laborales. Y esta parte de innovación e inteligencia artificial no es la excepción. Se espera que la inteligencia artificial no reemplace empleos, sino también genere nuevas oportunidades. Acuérdense que la probabilidad de que alguna innovación, alguna herramienta de inteligencia artificial sustituya completamente un puesto es muy baja, a menos de que sea un puesto de muy bajo valor agregado. Y aquí la culpa es de los empresarios que no tienen bien mapeada su empresa y no están ayudándose de sus colaboradores a tener un mayor impacto. Entonces hay oportunidades futuras, ahorita voy a mostrarles una tabla. Inversión en capacitación, la educación y formación serán cruciales para ayudar a los trabajadores a adaptarse en este nuevo entorno. Se recomienda invertir en habilidades complementarias, otra vez, skilling, reskilling. Vean los programas que hemos hecho, revisen la información de nuestras redes, tenemos cursos para que se puedan capacitar. Tenemos mucho material sin costo, tenemos, por supuesto, mucho material que también vendemos, pero hay mucho material sin costo. Revisen nuestro Instagram, revisen mi cuenta especial de inteligencia artificial, experto IA generativa, y van a encontrar ahí cualquier cantidad de tips. Llevamos casi 50 tips publicadas relacionados con usar. Y ahora quiero que vean esta tabla.
Aquí viene la categoría, los números vienen en millones de empleos y vienen acá los perdidos y los ganados. Automatización de tareas repetitivas, se espera que se pierdan 90 millones de empleos. ¿Cuántos se van a generar? Ninguno. Finanzas y derecho, se van a perder 45 millones de puestos, pero se van a ganar 30. 45 millones de puestos. ¿Qué? De las personas que solo hacen tareas repetitivas, esos puestos se van a perder, se van a fusionar. Entonces es bien importante que tengamos esto claro. ¿Cuáles son estos puestos en finanzas y en derecho? ¿Cuáles son estos puestos que se van a generar? Y tenemos que movernos hacia esos puestos que se van a generar. Transporte y logística, vamos a perder 35 millones de empleos, pero vamos a ganar 20. Educación y creatividad, ojo con esto, aquí empieza a voltearse la balanza. Vamos a perder 25 millones de puestos, pero vamos a necesitar 35 millones de puestos. ¿Qué? Maestros para las nuevas carreras, maestros para poder estar enseñando estas nuevas tecnologías, maestros para poder estar enseñándole a las personas de mayores cómo usar estas tecnologías. Nosotros estamos enfocados en ese segmento, personas mayores de 44 años. Eso no lo hacíamos hace 2 años. Dábamos cursos, pero dábamos cursos de otra cosa. Entonces, el tema es empezar a buscar y encontrar las oportunidades que hay. Ciencia de datos, inteligencia artificial y tecnología, eso no existía hace 5 años. Bueno, sí existía, pero prácticamente había muy pocas personas trabajando en eso. Bueno, se van a necesitar 100 millones de empleos aquí. Y aquí la pregunta de reflexión es, ¿tú ya estás haciendo algún entrenamiento en esto? ¿Tú ya estás preparándote para poder ocupar uno de estos puestos nuevos? Si la respuesta es no, estás en serios problemas. No importa si eres colaborador, dueño, si estás estudiando, si ya te jubilaste, tienes que estar conociendo de qué se trata todo esto de inteligencia artificial y tienes que estar entendiendo, preguntando, tienes que tener curiosidad, tienes que meterte a ver qué es lo que está pasando. Nuevas industrias, vamos a necesitar 80 millones de puestos. En estas nuevas industrias, las startups, los curadores de inteligencia artificial, los que entrenan inteligencia artificial, los que entrenan imágenes, los que entrenan texto, los que hacen los algoritmos, los que hacen los programas, los que están ocupándose de toda la promoción, automatizaciones. Hay mucha oportunidad de trabajos nuevos, pero son trabajos nuevos. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que dedicarle tiempo. 195 millones de empleos perdidos y eso es lo único que se dice y eso es lo único que se publica, pero pocas personas hablan de los 265 millones de puestos que se van a necesitar. ¿Cuál es el balance neto? Hay 70 millones de lugares adicionales a los puestos que ya están. Entonces, cuando hablamos de ética en la parte de los empleos, yo, por quedar bien con mis colaboradores, no puedo quedarme sin innovar. Sería algo tan ilógico como si Henry Ford, cuando hizo su primer auto, en lugar de hacer su primer auto, se hubiera quedado haciendo carretas. Digo, no hacía carretas, valga el ejemplo. Se hubiera quedado en ese esquema pensando simple y sencillamente que tenía que cuidar los puestos de trabajo. Y no, lo que hay que cuidar es la empresa, incluyendo los puestos de trabajo y las personas. Entonces, aquí, ¿cuál es el esquema con esto? Estas personas debemos de ayudarles a que se muevan con capacitación a estar en la nueva generación. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, así los movemos a nuevos empleos y la empresa la montamos en estos nuevos empleos. Y así es como siempre en la empresa vamos a estar a la vanguardia. Si estás en una empresa que no entiende esto, muy probablemente esa empresa se va a quedar atrás. Tenemos cualquier cantidad de ejemplos. Ahí está Kodak, ahí está Blockbuster, ahí está tantas empresas que no entendieron el tren de la innovación y se quedaron muy cortas en su desarrollo, incluso muchas pues ya hasta desaparecieron. ¿Qué más hay con la innovación? Manipulación de datos, perdón, de la información y deepfakes. Y esto, fíjense, reflexionen brevemente de lo que les estoy diciendo. Y esto es algo que ya se ha venido haciendo durante muchos años, ¿no? Esto es algo que ya se ha venido haciendo durante muchos años. Manipulación de información, eso lo hemos tenido siempre. Siempre hemos tenido manipulación de información. Lo que pasa que ahora se hace con inteligencia artificial. Deepfakes, ¿no? Estas noticias falsas, pero muy precisas, también se ha venido manejando desde hace cualquier cantidad de años. Digo, es una película, pero
vean las películas de Misión Imposible, ¿no? Y estas máscaras que se ponen, esta voz que simulan que es otra voz, el que imita voces diferentes, el que se disfraza pareciendo otra persona. Bueno, esos son deepfakes a la antigüita. Sin embargo, hoy pues hay un montón de deepfakes. ¿Y aquí qué es lo que pasa? La gente sin integridad, la gente con una mente criminal, la gente que quiere causar daño, empieza a usar esto para dañar a los individuos. Por ejemplo, un deepfake que podría ser muy bueno, sería este: ¿qué tal si yo realmente no soy el que estoy hablando en este momento? Porque de manera simultánea en este momento también estoy dando una clase en otro lado, que aparte es cierto. Y lo que están escuchando y lo que están viendo es una animación de una serie de fotografías mías con una clonación de mi voz, y yo lo único que hice fue hacer el script de todo el programa, lo puse en una herramienta de inteligencia artificial, me generó la voz junto con el movimiento, y entonces realmente no me están viendo a mí, pero realmente soy yo a final de cuentas. Ese sería un deep truth, ¿no? Una falsificación, pero buena. Entonces sería un deep fake, pero verdadero. Entonces, déjenme ver cuál es el dilema con esta parte de deepfakes. La inteligencia artificial permite la creación de contenido falso con propósitos malintencionados. Ese es el dilema. Bueno, ojo, aquí voy a corregir este dilema. La inteligencia artificial permite la creación de contenido simulado y ya. Ahora, si ese contenido simulado lo usas con propósitos malintencionados, entonces pues ya ahí está. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de los falsificadores? Falsificación de licencias, de pasaportes, de documentos. Eso es algo que lleva toda la vida. Lo que pasa es que ahora se hace con inteligencia artificial. Ejemplo, videos deepfake. Ahorita voy a comentarles algo de esto. Videos de deepfake de políticos, por ejemplo, que pueden influir en la opinión pública. ¿Cuál es la reflexión? ¿Se debe desarrollar regulaciones para identificar y frenar la propagación de información falsa? Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero desde el primer impreso que hubo, no sé si el primero, pero seguramente el segundo, el tercero, se imprimió información falsa. Y hasta la fecha, ustedes revisen los periódicos, los diarios, lo que publican, y hay mucha información que es falsa. Bueno, no es falsa, es manipulada, ¿no? Está como el chiste que contratan al periodista y le dicen: oye, pues es que hicimos una carrera de un extraterrestre contra un humano y que gane el extraterrestre. Entonces queremos poner la noticia en el periódico, pero queremos que parezca o sea, queremos que pareciera que el humano le ganó al extraterrestre. Y entonces el periodista piensa y dice: ya sé. Entonces pone el titular: gran carrera interespacial. El humano llegó en segundo lugar y el extraterrestre llegó en penúltimo lugar. Si yo la leo, digo: uy, pues el extraterrestre llegó casi al último, ¿no? O sea, y el humano llegó en segundo lugar, pero si yo profundizara más y digo: oye, ¿cuántos competidores había? ¿Dos? Pues sí, el humano llegó en segundo lugar, pero el extraterrestre llegó en primero. El extraterrestre llegó en penúltimo lugar, pero el humano llegó en último. Esta parte de manipular información siempre se ha dado. El tema es que ahora a lo mejor ya no necesita ser tan experto para hacer ese tipo de manipulación. Y aquí marque esto, y sobre todo capacitarse para detectarlo. Las leyes protegen a posteriori. Y hay veces, lamentablemente, que estos engaños son tan bien hechos que ni siquiera hay delito que perseguir. Fíjense lo ilógico de lo que les estoy diciendo. Pero cualquier cantidad de amigos y conocidos han sido víctima de esta famosa estafa de WhatsApp, que te roban tu WhatsApp, luego le empiezan a pedir dinero a tus amigos. ¿Y de qué los acusas? Pues yo le dije que me depositaras, tú aceptaste depositar. Técnicamente no hay delito que perseguir, bueno, es un fraude, pero yo quisiera, y pónganme en los comentarios por ahí si me están viendo, si hay una persona que haya logrado recuperar el dinero que le depositó a este tipo de personas que hacen estos engaños y estos deepfakes. Y antes de deepfakes eran la ingeniería social, y antes era, bueno, no me detengo demasiado en eso. Manipulación de la información y deepfakes. Vengo a un tema delicado y fascinante. No soy experto ni en biología, ni en fisiología, ni soy médico, y mucho menos soy experto en genética.
Pero lo que sí me queda claro es que si de alguna manera el ADN de las personas se pudiera modificar, entonces puedo hacer cambios muy interesantes. Como que en el ADN de la persona viene quién vas a ser, cómo vas a ser, viene tu color de ojos, tu estatura. ¿Qué pasa si yo me pudiera meter y hacerle un ajuste ahí que en lugar de que mis genes, mi genética fuera para una persona que mide 1,80, ¿qué pasa si le muevo y le pongo ahí que para que mida 1,90? ¿Qué pasa si le cambio y en lugar de que venga para ojos negros, le pongo ojos azules? ¿No? ¿Qué pasa si en lugar de pelo lacio, le pongo que sea pelo rizado? Y aquí a lo mejor me dicen, pues, qué divertido, ¿no? Entonces así podrías estar haciendo a tus hijos a como tú quieras. Pero ¿qué pasa si de repente también generas bebés, ¿no? Que no son producto de una familia, de una pareja, sino que es una generación in vitro, una fecundación, los manipulas genéticamente para que sean superhumanos, altos, fuertes, resistentes al dolor. Yo sé que tantas cosas puedas modificar. ¿Y qué crees? En cuanto nacen, los metes a una escuela militar y lo que estás generando son soldados para la guerra. Pues ya no sonó tan bonito como que tengan los ojos azules. Déjenme profundizar un poquito en esto. Dilema. La edición genética de los humanos plantea preguntas sobre ética y seguridad. El ejemplo que les acabo de poner. Los bebés modificados genéticamente en China dicen, esa es una historia, ¿no? Eso es una leyenda urbana. Esa es una teoría de la conspiración que algunas personas quieren que creamos. Ahí traigo las noticias y ahorita se las voy a mostrar. Que generó preocupaciones sobre el diseño, entre comillas, de seres humanos. ¿Cuál es la reflexión? Bueno, se requiere un debate ético sobre si esto se puede o no se puede hacer. Pero otra vez, digo, a lo mejor en algunos momentos ustedes me perciben como alguien muy pesimista. Sin embargo, pues viendo lo que está pasando en el mundo, trato de ser muy realista, ¿no? Entonces dicen que un pesimista es un optimista bien informado. No soy pesimista, por supuesto, pero sí estoy bien informado. Hay algunas cosas extraordinarias. Podrían detectar si por herencia tú vas a padecer de Parkinson, si por herencia tú vas a tener algún cáncer. Y eso sería muy bueno porque podrían, vamos a suponer, limpiar tu cadena genética y que nacieras impecable. Ya si después te echas a perder, bueno, ya será problema tuyo. Pero de nacimiento podrías nacer sin ninguna enfermedad de estas que se heredan. Entonces, pues está delicado el tema. Y ahora ahí va la noticia, y esto es algo que yo no lo tenía en la mente, pues imagínense, ¿no? Sería imposible que me enterara de todo lo que pasa. Sin embargo, leí esta noticia y me quedé fascinado. Dice, científicos chinos aseguran haber creado a los primeros bebés modificados genéticamente. Esto se publicó en El País, y fíjense la fecha, 26 de noviembre del 2018, hace 7 años. Bueno, menos de 7 años, 6 años y cachito. Y dice, las niñas gemelas nacidas hace varias semanas cuentan ahora con una modificación que supuestamente las protege contra el virus del SIDA, según el genetista He Jiankyu. Y bueno, esto fue una revolución en ese tiempo. Leí varias noticias, me puse a investigar un poco. Fue una revolución en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era una manipulación genética. Y esto, bueno, es una manipulación genética positiva. A mí me parece que, oye, qué padre que naciéramos protegidos de todos los virus. Digo, yo no sé si eso tenga otra implicación de que entonces creces sin defensas y entonces, pero bueno, acéptenme el ejemplo así. Buenísimo que no tuviera que yo padecer estas enfermedades horribles, crónico-degenerativas, mortales. Pero ¿qué creen que pasó? Ahí está, ni más ni menos, nuestro amigo He Jiankyu a la cárcel. 3 años a la cárcel. Dice al polémico científico que realizó la primera modificación genética de bebés. Esto fue 2018. 19, 20, 21, ya salió de la cárcel, si fueran 3 años. ¿Y qué creen? Otra vez El País publicando el año antepasado. Dice, el creador de los primeros bebés modificados genéticamente vuelve a la ciencia tras salir de la cárcel. Y dice, hice las cosas demasiado rápido. Y dice, el chino He Jiankyu asegura, sin pruebas, que curará una enfermedad rara en 3 años y para eso buscará financiación de grandes fortunas. Dice, la comunidad científica le compara con los científicos nazis y su regreso con terror.
Bueno, yo no sé si esto esté bien, a mí me parece que tiene una parte buena, pero como todo, tiene una parte buena, tiene una parte mala. El impacto que pueden tener estas nuevas tecnologías acaba siendo muy grande. Ustedes piensan en las primeras tecnologías, ustedes piensan en un automóvil Ford T, el primero que se hizo, la velocidad a la que iba, cuántos pasajeros podía subir, las distancias que podía recorrer. Y bueno, si lo comparamos con los automóviles de ahora, pues es de risa. Pero ya empieza a haber cada vez más automóviles autónomos, cada vez son más seguros, cada vez hay vehículos que pueden transportar mucho más personas, mucho más pesos, hay trenes supersónicos, el tren bala, en fin, tiene todo un lado bueno, un lado malo, y el límite ético, la realidad es que está en las personas. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Sigo con otro punto. Cambio climático y tecnología es algo que se ha hablado mucho, incluso, bueno, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS 2030, viene uno de los puntos, es precisamente el cambio climático. Hay algunas personas que han dicho que, bueno, la inteligencia artificial nos va a dar la solución, pero yo me regreso al punto, la inteligencia artificial nos puede dar opciones, pero la inteligencia artificial no va a solucionar nada a menos de que haya voluntad humana de que las cosas pasen. De lo contrario, no va a pasar nada. ¿Cuál es el dilema? Algunas innovaciones tecnológicas pueden tener impactos ambientales negativos, se los comentaba al principio del programa. Ejemplo, el alto consumo de energía de los centros de datos, de criptomonedas, de inteligencia artificial, de cualquier tecnología avanzada. Hay que ver qué pasa cuando evolucione la computación cuántica, porque va a tener algo muy bueno y seguramente va a tener un paralelo de algo. ¿Cuál es la reflexión aquí en cambio climático? Es crucial desarrollar tecnologías sostenibles que minimicen su impacto ecológico, que esta tecnología no tenga ese impacto. Vamos con un punto más en este tema y es el penúltimo tema del que voy a platicar hoy. Dilema. La toma de decisiones automatizada puede generar consecuencias éticas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ejemplo, los autos autónomos y el dilema de a quién proteger en un accidente. Revisen un programa que hicimos el año pasado acerca de responsabilidad penal de la inteligencia artificial. Y van a ver ustedes ahí cómo hablo, que es un tema bien complicado. Un auto atropella a una persona. ¿Quién es y la mata? ¿A quién le cargamos la responsabilidad penal? ¿A la persona que se cruzó cuando no debía? ¿Al carro que lo atropelló? Pero los carros no pueden ser culpables. No, pero bueno, al carro. A la persona que iba adentro del carro que no vio como para desconectarle el automático. A la persona que hizo el carro. Al que hizo el software. Al que entrenó el software. Al municipio o la alcaldía o el condado que no estaba iluminada el lugar y entonces el auto autónomo se confundió porque no había el mínimo de luz requerida para que pudiera funcionar e identificar a una persona pasando. Entonces, bueno, es un tema delicado, ¿no? Es un tema delicado es un tema delicado esto, no está tan fácil. ¿Cuál es la reflexión? Se deben establecer principios éticos en la programación de sistemas de inteligencia artificial. Y aquí les traigo ejemplos de los grandes gigantes tecnológicos. No me voy a detener mucho en ellos, ni los voy a leer, ni los voy a analizar. Si quieren darle una leída en la grabación del programa, le ponen pausa, lo ven, lo leen, le sacan foto, se van a la fuente original y lo pueden ver. Estamos en YouTube, ahí pueden ver nuestros programas en Café de Innovación. Microsoft ha establecido principios éticos para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, ahí vienen los principios, y dice además firmó un acuerdo con la UNESCO para alinear sus prácticas de inteligencia artificial con la recomendación sobre ética de la inteligencia artificial. Fue de los primeros documentos que se publicaron de ética e inteligencia artificial. Es Microsoft. Google publicó en 2018, fíjense, 2018, principios de inteligencia artificial. Era cuando estaban empezando a desarrollar las cosas.
La mayoría de nosotros nos enteramos de inteligencia artificial hace un par de años, ¿no? Entonces, bueno, ahí están sus principios. IBM también, y aquí algo interesante, IBM enfatiza que la inteligencia artificial debe potenciar la inteligencia humana y no reemplazarla, promoviendo un enfoque centrado en el ser humano. Fíjense qué interesante. Es algo que hemos repetido mucho durante mucho tiempo. Ahí está la parte de IBM. Telefónica, la empresa española de telefonía, dice, ha firmado un acuerdo con la UNESCO para implementar las recomendaciones sobre ética de la inteligencia artificial, comprometiéndose a, y ahí viene el detalle. Y cierro con esta otra empresa antes de irme al último punto a discutir sobre los límites éticos de la innovación. Hewlett Packard ha establecido principios éticos de la inteligencia artificial, ahí vienen, y aquí enfatiza la importancia de integrar estos principios en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial para asegurar prácticas responsables y éticas. Y aquí, perdón, pues voy a volver a hacer mi punto. Yo les decía, y en el programa, si ustedes revisan el programa de ética que hice, les digo que es, no sé si injusto o ingenuo, exigirle a la inteligencia artificial un comportamiento ético. Porque lo que es ético para mí a lo mejor no es ético para la otra persona, lo que es ético para la otra persona a lo mejor no es ético para mí. Entonces aquí tenemos un detalle bien delicado. Y ahí está el ejemplo, sin, como dicen, sin meter nada de mi cuchara. Vean los principios éticos de Microsoft. Son unos. Los de Google son otros. Algunos coinciden, sí, pero no son exactamente igual. Los de IBM son diferentes, los de Telefónica son diferentes y los de HP son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Un detalle bien simple. Si yo les digo que cuánto es 2 más 2, 2 más 2 son 4. Eso es universal. Pues eso es global, porque a lo mejor si nos vamos fuera de la física newtoniana, a lo mejor 2 más 2 ya no da 4, pero bueno, en este mundo tal cual estamos, 2 más 2 da 4. En este mundo tal cual estamos, si yo suelto un objeto, el objeto se va a caer, se va a desplazar hacia el centro de la Tierra porque hay una ley de gravedad y se va a desplazar a una velocidad constante. Ahí no importa si lo pone Google, HP, quien lo ponga, eso sí es universal. La ética no es, y ahí está el ejemplo. ¿Y por qué les digo esto? No es por decir, ya ven, yo sé mucho. No, esto es para que reflexionen y antes de que digan, es que ese comportamiento no es ético, mejor pónganse a revisar en qué marco de ética estamos hablando. Y voy a cerrar con esta reflexión de derechos de autor y creación digital. ¿Qué pasa con los derechos de autor? El dilema, la generación de contenidos por inteligencia artificial desafía los derechos de los creadores humanos. Ejemplo, la controversia sobre el uso de inteligencia artificial para crear arte y literatura sin reconocimiento de los autores originales. ¿Cuál es la reflexión? Se necesitan nuevas normativas para equilibrar la innovación con la protección de los creadores. Y aquí me despido con este comentario. ¿Quién es el dueño de un artículo que se escribió usando inteligencia artificial? Quien lo pensó hizo el prompt para decirle a la herramienta de inteligencia artificial que hiciera el artículo, o los dueños de la herramienta de inteligencia artificial que hizo el artículo son los dueños también del artículo, o los programadores que hicieron los algoritmos, o las personas que entrenaron esta herramienta de inteligencia artificial generativa, o simple y sencillamente ese artículo no es de nadie, y al ser de nadie, pues entonces es de todos. No es un tema simple, no es un tema sencillo, tiene muchas implicaciones alrededor. Y bueno, pues me despido invitándolos otra vez a nuestro grupo de WhatsApp antes de que me vaya. Soy Ricardo Bolaños, me da muchísimo gusto que hayan estado conmigo en este programa. No se pierdan el próximo programa, vamos a hablar de innovación en las empresas familiares. Es el pase para que puedas mantener una empresa familiar por muchas generaciones. Si eres dueño de una empresa familiar, si eres hijo, nieto de un fundador de una empresa familiar, si trabajas en una empresa familiar, 95% de las empresas son familiares, por cierto, en promedio en todo el mundo. No te pierdas este programa porque te puede dar una extraordinaria perspectiva de qué sí puedes hacer, de qué no puedes hacer y sobre todo de cómo vas a colaborar tú para que este cambio se dé. Muchísimas gracias, soy Ricardo Bolaños y nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación.
Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!